Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos al estudio dominical. Vamos a concluir con nuestro curso sobre la membresía de la iglesia. La finalidad de este curso era o es que los miembros puedan confirmar a través de las enseñanzas cuál es la actividad de la membresía, cómo ingresamos a la membresía, cuál es la meta de la membresía, entre todas las enseñanzas que hemos tratado de impartir. Por otra parte, recordemos que el curso solamente es informativo, no es el requisito para ingresar a la membresía de la iglesia. Es un curso informativo para que tengamos conciencia de lo que Dios pide de nosotros como sus hijos en la iglesia. Sin embargo, como ya estamos finalizando este curso, reiteramos la invitación para todos aquellos o aquellas que han entendido el mensaje de este curso, puedan acercarse con su servidor o con uno de los hermanos diáconos para poder saber si esta persona necesita apoyo para ingresar a la congregación. Y bueno, vamos a finalizar con un tema muy importante, que es el tema de la disciplina del Señor en la membresía de la iglesia. De eso vamos a hablar hoy, de la disciplina del Señor en la membresía de la iglesia. Vamos a hacer una oración, hermanos, para consagrar este tiempo. Y vamos a pedirle a Dios sabiduría y luz para entender su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar a ti las gracias, porque tú eres el único Dios, creador de los cielos y la tierra, porque tú nos creaste y nos salvaste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a tener un corazón manso y humilde. Ayúdanos, Padre, a que hoy los corazones aquí presentes puedan ser animados, confrontados con tu verdad. Danos humildad, Señor, y danos de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, reitero, hoy abordaremos el tema de la disciplina del Señor en la membresía de la iglesia. Básicamente es la última lección. Y este curso se va a estar repitiendo posteriormente para las nuevas generaciones de hermanos que quieran ingresar a la congregación. Si alguien necesita las diapositivas para seguir estudiando y cotejar con los videos, se puede acercar a su servidor, a nuestro hermano Gama, que tiene las diapositivas. Pero bueno, hoy entonces platicamos sobre la disciplina del Señor en la membresía de la iglesia, y el título está colocado muy adrede, porque en muchos libros de eclesiología, en algunas teologías bíblicas y en algunos sermones, cuando se aborda este tema, se le llama la disciplina de la iglesia. No sé si alguna vez han escuchado ese concepto, la disciplina de la iglesia. Pero es un concepto que desde mi punto de vista no aparece en la Biblia, y por eso hemos tratado de ser muy cuidadosos con el cómo vamos a manejar este tema. Y lo que sí aparece en la Biblia es la disciplina del Señor. Eso es diferente a la disciplina de la iglesia. Pero hablamos de la disciplina del Señor, ¿en dónde? En la membresía o en la congregación. Así que tratemos de abordar este tema lo mejor posible. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, con toda confianza lo puede hacer. Tenemos una cita que me gustaría leer con ustedes, por favor. Primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27 al 32. La iglesia de Corinto, antes de leer la cita, ustedes saben, es la iglesia modelo a no seguir.
porque era una iglesia muy desordenada. Entre los diferentes problemas que existían en la membresía de esta iglesia, podemos encontrar en los primeros capítulos divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, básicamente las obras de la carne. Otro de los problemas que encontramos en esta congregación es la autoridad desmedida y antibíblica que le daban a los ministros. Por ejemplo, para los hermanos de Corinto, Pablo, Apolos o Cefas no eran simplemente siervos de Dios. Para ellos casi eran sus señores. Como decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Y de quién somos, hermanos? Le pertenecemos a Cristo. Entre otros de los problemas, tenemos a miembros que estaban practicando la fornicación, una práctica muy habitual en las comunidades griegas y sobre todo en la comunidad de Corinto, donde existía un templo de prostitutas dedicado a Afrodita, y entonces era muy común que los hermanos nuevos o los hermanos agregados a la iglesia estuviesen arrastrando un estilo de vida fornicario. Tanto es así que en el capítulo 5 de esta carta, sí recuerdan que hay un fornicario que se está echando con su madrastra, la esposa, en este caso, de su padre, o la mujer de su padre. Otros problemas que encontramos aquí son problemas matrimoniales, pleitos en el matrimonio, divorcio, separación. Encontramos también abusos en el culto público, como la manifestación del don de las lenguas o el don de la profecía de una manera desordenada, inconsciente, antibíblica. También encontramos que en la Cena del Señor, que de hecho me parece hoy celebramos la Cena del Señor, muchos hermanos asistían al culto en ese día porque querían comer, o sea que no asistían a la Cena del Señor para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor, sino que asistían porque tenían hambre. Otros asistían y se emborrachaban con el vino en la iglesia. Podemos pensar que son cosas muy exageradas las que estoy diciendo, pero estas cosas ocurrían en una iglesia de Dios, ¿se entiende? En una iglesia de santos, porque Pablo les llama santos y santificados. Y por otra parte, para coronar todo este desorden, los corintios negaban la doctrina de la resurrección en el capítulo 15. Por lo tanto, en el capítulo 11, verso 27, Pablo, abordando el tema de la Cena del Señor y la disciplina del Señor, dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, aquellos que solamente asistían para comer en la cena, o aquellos que asistían para emborracharse con el vino, Pablo dice, esta persona será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta persona es semejante a Judas, básicamente, como cuando en la cena estaba comiendo y bebiendo con el Señor, pero estaba cometiendo un acto de traición. ¿Lo recuerdan? Cuando un hermano participa de la cena indignamente, está actuando como el mismísimo Judas y es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28, todos juntos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Noten lo que pasaba. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y en el peor de los casos, muchos duermen. Noten cómo nuestro estilo de vida y nuestra salud, muchas veces, hermanos, está relacionado con nuestra calidad espiritual y nuestra relación con Dios. Repito, muchas veces nuestra salud y nuestra vida está relacionada con nuestra comunión y relación con Dios. Muchos hermanos en esta congregación estaban enfermos, otros podemos pensar estaban débiles, anémicos,
y otros incluso ya estaban muertos. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si hoy usted hace un análisis honesto de su vida, se pone a cuentas con Dios y le dice: Señor, creo que yo estoy fallando en algo y creo que por eso mi vida no prospera en cuanto a la salud, en cuanto a alguna área que obviamente tú deseas que sí prospere, es porque, Señor, yo estoy haciendo esto y aquello, quiero que me perdones. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Si nos examinamos honestamente no seríamos juzgados. 32. Mas siendo juzgados, todos juntos, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquellos que murieron en este contexto, ¿eran verdaderos hermanos o no? Sí. ¿Y por qué Dios les quitó la vida? ¿Por qué Dios permitió la enfermedad? ¿Con qué fin? Nos dice el verso: con el fin de que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí lo notan? Voy a poner algunos ejemplos que me vienen a la mente. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Era el deseo de Dios que muriera tan joven? ¿Era un hijo de Dios? Aparece en la galería de fe de Hebreos 11. ¿Pero por qué murió tan joven, hermanos? Precisamente por la disciplina del Señor. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Tan capaz, tan galante, tan capaz de gobernar y reinar, pero era un hombre iracundo, vengativo, que quería acabar con la vida de David. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con la vida de Saúl al final? Dios permitió su muerte. Y así vamos a encontrar a muchos hermanos que muchas veces Dios va a permitir la disciplina a través de la enfermedad, a través de la debilidad o incluso la muerte, con el fin de que no experimenten la condenación. Así que, abordando este tema, me gustaría colocar el texto que tenemos en pantalla sobre la introducción. Dice de la siguiente manera: los miembros de una iglesia no siempre son lo que Dios desea. ¿Estamos de acuerdo? Los miembros de una iglesia no siempre son lo que Dios desea. Incluso muchas veces vivimos y hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios, llegando al extremo de pecar como los incrédulos. Hermanos, ¿un verdadero cristiano puede llegar a vivir como un incrédulo? ¿Sí o no? Claro que sí. La Biblia nos da muchísimos ejemplos. Pero Dios, quien nos ama y está interesado en nuestro crecimiento, interviene en nuestras vidas, en el contexto de la iglesia, obviamente, a través de lo que las Escrituras llaman la disciplina del Señor. Entonces, Dios nos ama tanto que no nos va a dejar vivir como nosotros querramos. Y en el contexto de la iglesia local, el Señor va a intervenir y va a ejecutar lo que la Biblia llama la disciplina del Señor. Por eso la importancia de formar parte de una congregación, porque un hombre cristiano o una mujer cristiana que no forman parte de una congregación no van a experimentar la disciplina del Señor como deberían. No sé si escucharon del caso de un varón elocuente, erudito, apologeta, que murió no tiene mucho, que predicaba por doquier, daba conferencias, pero tenía un estilo de vida secreto, un estilo de vida bastante turbio. ¿Era un hijo de Dios? No lo sabemos. Yo pienso que sí. Sin embargo, ¿por qué nunca este hombre cambió en su estilo de vida? Bueno, investigando un poco más, nunca formó parte de una congregación. Predicaba, servía, pero sin el cuidado de una iglesia local. Y esto es muy peligroso, hermanos. Por eso vamos a tratar de explicar esto el día de hoy de la mejor forma. Hablemos de algunos principios para entender la disciplina del Señor en el contexto de la membresía. Repito, vamos a hablar sobre algunos principios para entender la disciplina del Señor en el contexto de la membresía. En primer lugar, tenemos que hacer una diferencia entre castigo y disciplina, ¿sale?
no es lo mismo. Yo quisiera que aquí los padres de familia escuchen esto con atención. Castigo y disciplina no son lo mismo. De hecho, si usted está castigando a su hijo, usted está pecando y usted está haciendo algo incorrecto y va a dañar el corazón de su hijo, lo va a apartar de Dios y de usted, y la vida de su hijo se va a arruinar, porque usted no debe castigar a su hijo. Lo que usted debe hacer, según el relato bíblico, es disciplinar. Y entonces, si usted hoy como padre no entiende la diferencia entre castigar y disciplinar, probablemente su trabajo lo va a desarrollar mal. Por eso es muy importante que no solamente en el contexto de la iglesia, sino en el contexto de la familia, entendamos la diferencia entre castigo y disciplina. Bueno, empecemos con castigo. Tengo aquí una definición que yo elaboré. El castigo, básicamente, es la acción por la cual el criminal paga por sus actos. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es un castigo? Es una acción que busca castigar ¿a quién? A un criminal, a una persona que está pagando por sus delitos, por sus actos. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra castigo, que es una palabra griega, la tenemos entre paréntesis, dicotomen. ¿Sí la ven esa palabra ahí? Dicotomen. De ahí sale la palabra dicotomía, que literalmente significa cortar. Eso significa básicamente la palabra griega, cortar. Dicotomen es esta palabra que se traduce como cortar o como castigo, y se puede traducir como bisectar o producir cortes. Esta es la imagen de un esclavo que está siendo azotado, en el cual el látigo produce cortes en su carne, de tal forma que él pague por su desobediencia. ¿Se entiende la idea de castigo? Es golpear, es producir cortes, es lastimar. ¿Con qué fin? Con el fin de que el criminal pague por sus actos. ¿Se busca que el criminal aprenda la lección? No, se busca que pague. ¿Se entiende? ¿Se busca que el criminal sea entrenado para ser un mejor hombre? No, simplemente se le está azotando, se le está lastimando para que pague por sus acciones. Como diría el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. El que mata a espada debe ser muerto. Eso es castigo. Repito, en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de castigo, siempre se habla en el contexto de los incrédulos y la condenación, pero nunca en referencia a los hijos de Dios. Hermanos, ¿Dios castiga o no? Fíjense la pregunta, ¿Dios castiga? ¿Castiga o no? Miren, sí castiga. Sí castiga, ¿pero a quién? A los incrédulos. ¿Dios disciplina? Sí, pero ¿a quién disciplina? A sus hijos. Veamos algunos pasajes para hacer esta distinción, ¿sale? Veamos, por favor, Mateo 24:51. Si alguien le da lectura, por favor, en voz alta. Aquí en el capítulo 24, verso 51, se nos habla de un hombre, un mayordomo infiel, un esclavo, que disipó los bienes de su señor, que maltrató a sus consiervos. Esta es la imagen de un falso profeta o de un falso creyente, de alguien que no tuvo temor del Señor y que lucró con los bienes de su Señor. Y en el versículo 51 se nos dice, verso 50 por favor, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe. Es la imagen de la segunda venida, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 51 todos juntos? Y lo castigará duramente. Lo voy a traducir todavía mejor. Y le producirá cortes con gran severidad. ¿Qué significa eso? Lo va a azotar, lo va a latigar, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Se habla de un castigo o no?
pero en el contexto de los incrédulos, ¿se entiende? Los incrédulos un día van a recibir el pago por sus acciones, ¿estamos de acuerdo? O pagan en Cristo, quien ya murió por ellos, o pagan en la eternidad en el infierno. Pero el castigo es una realidad para los incrédulos. Capítulo 25, versículo 46 de Mateo, nos dice también lo siguiente: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es como si dijera que es un eterno latigar, es un eterno y una constante de producir dolor, cortes con un látigo. Es una figura de dicción, obviamente, pero esa es la idea de castigar, producir dolor, buscar que pague el criminal. Y me temo que muchas personas así tratan a sus pequeños, así tratan a sus hijos. Incluso hay personas que se jactan y dicen: en mis tiempos, si un niño interrumpía, le tumbábamos los dientes. Eso no tiene nada de orgulloso ni de jactancia, eso es crueldad, eso no es disciplina. Yo espero que usted deje esas ideas, porque no ayudan en nada. Sí, hay que pegar a los niños, definitivamente, a veces lo amerita, pero como Dios lo enseña, como Dios lo ha transmitido. Ahora bien, si quedó claro lo que es castigo, y que el castigo es exclusivamente para los incrédulos y los que no quieren nada con Dios, entonces vamos a entender la palabra disciplina. Inciso B. Vamos a dar una definición de disciplina. La disciplina es la acción por la cual Dios interviene en la vida de sus hijos. Vean lo que sigue: produciendo un entrenamiento, una nutrición, de tal forma que a través de situaciones adversas Dios nos lleve a un crecimiento para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué es la disciplina? En dos palabras: entrenamiento y ¿qué más? Nutrición. ¿Sí ven esas palabras ahí? Un futbolista se para todos los días a cierta hora, se duerme a cierta hora, tiene una dieta rigurosa. Un atleta, un deportista, tiene un entrenador. ¿El entrenador es duro con él, sí o no? Es rígido, lo está cuidando, le pide que se esfuerce más, le pide que sea constante. ¿Es doloroso y cansado, sí o no? Podemos decir que incluso llega a ser un poco odioso ese entrenamiento. Podemos pensar que sí, pero no es castigo. ¿Qué es? Es un entrenamiento, es nutrición. Esto lo va a hacer crecer biológicamente, físicamente, mentalmente. Pensemos en el ejército, tal vez. Personas que son extremadamente disciplinadas en su dieta, en su estilo de vida, en su educación, en sus saludos, en la obediencia. No estamos ante un castigo, sino ante una disciplina. Y cuando Dios interviene en la vida de sus hijos, Dios no los castiga. Dios los disciplina, los entrena, los nutre. De hecho, como dice ahí en la pantalla, Dios busca que a través de situaciones adversas nos conformemos a la imagen de su Hijo, y así dejemos de practicar el pecado en este mundo para no ser condenados con los impíos. En el Nuevo Testamento la palabra griega para disciplina es la palabra pedía. ¿A quién le suena esta palabra, pedía? ¿Han escuchado pedagogía? Precisamente de ahí surge, de pedía. ¿Y qué es pedagogía? Aquí tenemos hermanos que estudiaron pedagogía. Pedagogía es instrucción, es nutrición, es entrenamiento, es enseñanza. Ahora, es una palabra que se puede traducir como entrenamiento, nutrición, instrucción, y esto es muy importante señalar, y siempre se usa en el contexto del pueblo de Dios y nunca para los pecadores o para los impíos. Nunca se usa la disciplina para aquellos que no tienen a Cristo. Dios disciplina solamente a los que son su pueblo, solamente a los que son sus hijos. Quiero mostrarles algunos pasajes. Primera los Corintios 11, ya lo leímos hace ratito, pero lo vamos a volver a leer. ¿Alguien aquí tiene la Biblia de las Américas?
a la mano? Israel. Ok. Le vamos a pedir a nuestro hermano Israel que lea el siguiente pasaje. Primero a los Corintios 11, versículo 30 al 32. Pero bien fuerte, hermano, por favor. A ver, ese último verso quiero que lo vean en pantalla, pero que lo vean escuchando otra vez a Israel en voz alta, por favor, el 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. ¿Qué diferencia notaron? Que en nuestra Reina Valera 60, la palabra que aparece es castigo. Y en la Biblia de las Américas traduce disciplina. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la Biblia Reina Valera 60 tiene un problema de traducción. La palabra griega que aparece en este pasaje no es dicotomen o castigar. En ese momento, cuando se tradujo la Reina Valera, tal vez los traductores no tenían conciencia de la distinción de palabras entre disciplina y castigo. Y para ellos fue normal ponerle castigo como si fuera disciplina. Con los años salen nuevas versiones, se revisan de manera más exhaustiva con el aparato crítico y como leyó Israel, el Señor nos disciplina, porque es la palabra pedía, pedagogía, entrenamiento, enseñanza, instrucción. Otro ejemplo, Hebreos 12, ese sí lo tenemos todos aquí en pantalla y está bien traducido. Hebreos 12, versos 5 al 11. Dice así: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de ¿quién? Del pastor, ¿no, verdad? No menosprecies la disciplina de los diáconos, tampoco. La disciplina de la iglesia, tampoco. La disciplina de ¿quién? Del Señor. El único que tiene esa potestad, ¿quién es? El Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No todos los seres humanos están en una relación de amor con Dios. Los únicos que están en una relación de amor con Dios, ¿quiénes son? Los que están en Cristo Jesús, los cristianos. Y solamente a ellos Dios les dirige su disciplina. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, eso significa que Dios te trata como si fueras un hijo. Si empiezas a pecar y a descarriarte y de repente te enfermas, te va mal, las cosas no marchan bien, eso es evidencia de que Dios te está disciplinando. Porque Dios nos está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si no les pasa nada, si se les deja sin disciplina, una persona se aparta del Señor, se aparta de la iglesia, se aparta de las Escrituras, empieza a vivir mal, a practicar el pecado, prospera, le va bien y todo marcha normal. ¿Qué significa esto? Dice el versículo al final: entonces son bastardos y no hijos. Es una expresión dura para decir son incrédulos, no son hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, esa es la idea. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Era una disciplina imperfecta la de nuestros papás. Pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. Pero las cosas no ocurren por casualidad. Dios nos está entrenando. ¿A quién le gusta pasar por carencia económica? A nadie. Pero Dios nos está entrenando porque nos ama y quiere que nos conformemos a su santidad, que nos conformemos a la imagen de Cristo.
Un versículo más, Apocalipsis 3:19. Lo vamos a poner en pantalla. Quiero que lo vean en la pantalla, pero que otra vez escuchen a Israel en la Biblia de las Américas, por favor. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. El mismo problema, ¿verdad? De traducción. La Reina Valera 60 dice, yo castigo. Así lo dice, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero la palabra griega que aparece ahí otra vez es la palabra pedía, pedagogía. Por eso la Biblia de las Américas ya traduce mejor. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Voy a poner un ejemplo de entrenamiento y castigo para que lo lleven a cabo con sus hijos. Ahorita que los niños no me escuchan. Suponiendo que Carlitos se pone a jugar con el balón aquí adentro y su papá le dice, deja de jugar con el balón en el salón de culto porque vas a ocasionar un accidente. Y Carlitos no hace caso y sigue jugando y revienta el cristal que está allá atrás. Su padre lo toma, lo golpea duramente y lo exhibe delante de todos y el niño se pone a llorar. Y el papá, muy avergonzado, le dice a la iglesia, no se preocupen, yo el próximo domingo traigo el cristal y lo voy a instalar. ¿Eso fue castigo o disciplina? Muy bien. Pero si el papá ve que su hijo rompe el cristal, lo toma y en secreto le da unos golpes, tal vez de acuerdo a su edad y a su capacidad, le explica lo que pasó y le dice, lo siento mucho, Carlitos, pero te vas a ir a trabajar con el hermano Israel a la escuela y le vas a ayudar durante todo un mes y el hermano tal vez te va a pagar de 5 pesos cada día. Y cuando juntes todo ese dinero, me vas a pagar el cristal que yo acabo de comprar para la iglesia. ¿Le va a gustar al niño eso? ¿Le va a gustar trabajar todos los días con Israel en la escuela? No, va a ser cansado, va a ser pesado, pero eso es disciplina, hermanos, porque el niño va a entender la distinción entre los actos y las consecuencias. Tal vez esa es la razón por la cual su hijo no entiende, aunque usted le pega muy fuerte, porque no lo está entrenando. Bueno, dejemos de lado eso, ¿no? Punto número 2. Esto es muy importante, hermanos, porque ya empezamos a hablar del contexto de la membresía de la iglesia. Y yo espero que depuremos ideas que han surgido a partir de la tradición cristiana, que no tienen sustento realmente en las Escrituras. No existe la llamada disciplina de la iglesia. Eso tenemos que sacarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque si existiera la disciplina de la iglesia, entonces ¿quién tiene la facultad de disciplinar? La iglesia. Pero en la Biblia no existe la disciplina de la iglesia. Lo que existe es la disciplina del Señor. ¿En dónde? En la iglesia. No sé si han escuchado de repente que llegas a una iglesia, a mí me ha pasado, me dicen, pastor, le pedimos por favor que no se acerque a tal persona porque la iglesia lo está disciplinando. Y yo me pongo a pensar, caray, ¿y cómo se atribuyeron esas facultades o esas capacidades? Me tocó escuchar a cierto pastor en una ocasión que me dijo, hermano, este hermano hizo esto y aquello y lo metí en disciplina. Imagínense, hermanos, pero estas cosas que parecen bárbaras en nuestro contexto local, ¿existen? Que los pastores, diáconos o la iglesia intervengan y coloquen una disciplina en particular. Sí, hermanos, y están tomando un señorío que no les corresponde. Voy a tratar de explicarlo mejor, pero con esto quede claro que ni la iglesia, ni los pastores, ni los diáconos, ni ningún miembro tiene la facultad de disciplinar a otro miembro, ¿se entiende? Si ni siquiera nos podemos disciplinar a nosotros mismos, ¿cómo nos atrevemos a implementar disciplina para un hermano que está pecando, fallando? Inciso A. La iglesia no tiene autoridad para disciplinar a ningún miembro. La iglesia solo nos entrega a la disciplina del Señor. ¿Verdad que es diferente? Que yo diga, voy a disciplinar a Rosendo, a que yo diga, hermanos, después de tanta confrontación amorosa y buscando la restauración de Rosendo, hemos decidido entregarlo a su placer, entregarlo a la disciplina del Señor. ¿Verdad que sí es diferente? Pero la iglesia no disciplina, la iglesia solo entrega a la disciplina del Señor. Pero el Señor es
quien nos disciplina. Veamos primero a los Corintios 5, por favor. Versículo 1 al 5. Vean lo que dice ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense qué pecado tan grave en la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como apóstol, obviamente, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Todos juntos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren, este hermano estaba caminando en los terrenos de Satanás, ¿verdad? Porque la fornicación es territorio de Satanás. Y a este hermano probablemente se le dijo una o dos veces: hermano, te animamos a que salgas de ese territorio perverso porque te vas a dañar. Se le confrontó probablemente, se le dio un seguimiento, pero él decide, está emberrinchado y quiere seguir caminando en los terrenos de Satanás. ¿Qué es lo que hace la iglesia y el apóstol Pablo? ¿Implementan una serie de requisitos o disciplina para él? ¿O simplemente han decidido dejarlo en ese terreno para que Dios lo discipline y él pueda sufrir los estragos de su decisión? Obviamente es eso. La iglesia solamente lo ha entregado, en este caso dice, a Satanás. Obviamente esto significa que lo ha entregado a la disciplina del Señor, porque el instrumento del Señor para disciplinarnos muchas veces es nuestro propio pecado, que nosotros recibamos la retribución debida a nuestro extravío. Pero no vemos aquí lo que se conoce como la disciplina de la iglesia en particular, o la disciplina de un pastor. Otro pasaje que nos puede ayudar un poco, no lo tenemos anotado, pero me vino ahorita a la mente, en la primera Timoteo, capítulo 1, verso 19 y 20, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, por favor, mantén la fe. O sea, mantente firme en la fe. Y Timoteo, por favor, mantén una buena conciencia, que tu conciencia no te acuse, que tú estés limpio. Porque algunos la desecharon por completo, Timoteo. Algunos ya desecharon la fe y la limpia conciencia, y naufragaron en cuanto a la fe. Verso 20. De los cuales son dos hermanos, uno se llama Himeneo y otro se llama Alejandro. De seguro que ya los ubicas, Timoteo. Ellos son maestros de la congregación de los Efesios, que naufragaron en cuanto a la fe, no se mantuvieron en la fe, ni tienen una limpia conciencia. Son personas de doble moral. Timoteo, a estos dos yo los entregué a Satanás, o sea, los entregué a su pecado, los entregué a la disciplina del Señor. ¿Para qué? Vean lo que dice: para que aprendan. ¿Qué es eso, hermanos? Pedagogía, para que aprendan a no blasfemar. Inciso B. Los pastores y diáconos tienen autoridad para cuidar y servir a la iglesia, pero no tienen autoridad para implementar algún tipo de disciplina. A mí me asombra este tipo de atribuciones, donde incluso algunos pastores o líderes dicen: vamos a darle 5 meses de disciplina. ¿De dónde salieron esos parámetros? ¿De dónde salieron esos puntos de vista, hermanos? Nosotros tenemos autoridad como pastores y como diáconos, definitivamente. Pero mi única autoridad radica en lo que dice la Escritura. Y si yo le ordeno a un hermano: hermano, por favor, no faltes al culto porque el Señor lo dice, ¿tiene que obedecer? Claro,
porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hermano, te mando en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ores sin cesar, que seas dadivoso, que seas humilde. ¿Tiene que obedecer y sujetarse al pastor? Claro, porque es la palabra del Señor. Pero si yo quiero mandar, si yo quiero someter a alguien de un punto de vista fuera de las Escrituras, la persona no tiene obligación de someterse a mí, ni a ningún hermano que no cite la Escritura. Pero reitero, yo no tengo facultad ni autoridad para implementar un tipo de disciplina. Tenemos autoridad de entregar a la disciplina del Señor. Veamos un pasaje, por favor. Pero los pastores y diáconos, como repito, tienen autoridad para cuidar y servir a la iglesia, pero no tienen autoridad para implementar algún tipo de disciplina. Primera de Pedro 5, verso 1 al 4. Me temo que muchas veces los pastores y diáconos tomamos atribuciones antibíblicas por dos cosas: por el desconocimiento de las Escrituras y porque hay una especie de idolatría de las iglesias hacia los líderes que no les permite ver con claridad lo que dice Dios. Primera de Pedro 5, verso 1 en adelante dice: ruego a los ancianos, es lo que dice Pedro, que están entre vosotros, yo siendo el primer papa, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Yo anciano también con ellos. ¿Es igual Pedro que a los demás? ¿Está en el mismo rango? ¿Está en el mismo nivel, en la misma condición? Claro. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2. ¿Cuál es el mandato para nosotros los pastores? Apacentad la grey de Dios, cuiden de la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué dice? Cuidando de ella. Miren, no somos gobernadores, somos cuidadores. De ahí viene la imagen de un pastor. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Algo muy enfático de Pedro es: no se comporten como señores de la congregación, porque no lo son. No estén desarrollando un señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, hermanos, si leemos la actividad pastoral y diaconal, nunca vamos a encontrar que el Señor les dé la facultad para disciplinar o implementar alguna disciplina. Espero que hasta aquí estemos claros. Seguimos con nuestra enseñanza, hermanos. Punto número 3. La confrontación es el instrumento que la iglesia debe usar para guiarnos a la disciplina del Señor. Ya dijimos que la iglesia no disciplina, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Nos guía, nos entrega a la disciplina del Señor. ¿Cuál es su instrumento para guiarnos a esa disciplina? La confrontación. Acuérdense de esa palabra, confrontación. Si un hermano empieza a pecar y no queremos que sufra por su pecado y que no dañe al cuerpo de Cristo, nosotros vamos a guiarlo a la disciplina del Señor a través de la confrontación. Y así él puede experimentar la disciplina del Señor en menor medida para que no llegue a un punto crítico, obviamente. Inciso A. Voy a hablar sobre algunos aspectos de la confrontación. La confrontación que implementamos con algún hermano que está pecando tiene que ser una confrontación nutética. Esta palabra nutética que tenemos aquí, en el ámbito del Nuevo Testamento o en la consejería o en la confrontación, es una palabra griega que se compone de dos palabritas: nutesis, nous, que se traduce como mente, y tesis, que se traduce como razonamiento. ¿Qué es la nutesis? Un razonamiento mental. O sea, cuando confrontamos, tenemos que ser nutéticos, tenemos que provocar una nutesis. ¿Qué quiero decir?
que cuando confrontamos tenemos que provocar un razonamiento mental, porque hay una confrontación que se conoce como confrontación directa, o que más bien es una reprensión, y la confrontación directa o la reprensión produce frutos, no. ¿Produce un razonamiento mental? No. Lo que produce es ira, orgullo, despierta la soberbia, despierta los mecanismos de defensa del pecador para que el pecador se cierre y no entienda su pecado. Suponiendo que tenemos un hermano aquí y llegó tarde y le digo, por favor hermano, no quiero que vuelva a llegar tarde, porque Dios dice que todo tiene su tiempo. Y si yo se lo digo así, enfrente de todos ustedes, y con ese tono, ¿el hermano va a entender o no? No va a entender, se va a avergonzar, se puede enojar, se van a activar mecanismos de defensa pecaminosos para que no me escuche. ¿Lo que estoy diciendo es verdad o no? Sí, llegó tarde, está fallando, pero no es la forma. No por tener la verdad significa que la voy a transmitir como sea. Por eso la confrontación tiene que ser nutética, o sea, una confrontación que provoque un razonamiento mental. Voy a poner 2 ejemplos, hermanos, o hasta 3, a ver si nos da tiempo. Tenemos el primer ejemplo, que es el segundo libro de Samuel, capítulo 11. No sé si recuerdan al rey David, cuando estaba en una de sus etapas más turbias y escandalosas de su vida. Nos dice lo siguiente el capítulo 11. Segundo libro de Samuel 11, por favor. ¿Lo tenemos todos? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era una época de guerra en la cual los reyes tenían la obligación de estar al frente en la batalla, y David no fue. David se quedó y mandó a un representante llamado Joab, a su general. Ganaron la guerra, gracias a Dios, tuvo éxito, pero lo que hizo estuvo bien. No. ¿Cómo se le llama a ese pecado cuando somos negligentes en nuestro trabajo? Irresponsabilidad. Y David fue irresponsable. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. La irresponsabilidad, ¿a qué lo llevó? A la pereza. Porque miren, ¿a qué se quedó? ¿A tratar asuntos del reino? No. ¿Qué dice el verso 2? Que se quedó a dormir en su lecho y se levantaba muy tarde. La irresponsabilidad lo llevó a la pereza. Bueno, ya se levantó tarde, ni modo. Que le eche ganas, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 2? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Eso cómo se llama? Cuando te levantas y no tienes nada que hacer y solo te estás paseando. Ociosidad. Irresponsabilidad que produce pereza, y pereza que produce ociosidad. Y cuando se estaba paseando, en el verso 12 nos dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces la ociosidad siempre nos va a presentar la tentación. Recuerden que la ociosidad es el ambiente perfecto para que Satanás nos presente la tentación. Y entonces se produce en el corazón de David la codicia. La codicia. Irresponsabilidad, después. Pereza, después. Ociosidad, después. Codicia, ¿se sabe la historia? Después. Adulterio, después. Traición, por último, homicidio. El hombre conforme al corazón de Dios es un hombre perverso. Es un hombre que se descuidó y está actuando mal. ¿Dios lo quiere disciplinar o no? Y Dios va a levantar a un hombre llamado Natán, capítulo 12, el profeta Natán. Y el profeta Natán tiene el trabajo de confrontar a David. ¿Dios envió a Natán para que Natán discipline a David? No. ¿Para qué lo envió? Para que lo guíe a la disciplina del Señor. ¿Y cuál va a ser el instrumento del profeta Natán? ¿Cuál va a ser ese instrumento, hermanos? La confrontación. Vean el capítulo 12, verso 1.
El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, que ese es David, y el otro pobre, que ese es Natán. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Obviamente esta mujer es Betsabé, ¿verdad? La mujer de Urías, con la cual se metió David. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, aunque tenía muchas, y vacas también, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Hermanos, esto que está diciendo Natán es una verdad que se está transmitiendo a través de una metáfora, ¿verdad? ¿Qué es lo que está provocando en la mente de David? Razonamiento. No lo está atacando directamente, está provocando una nutesis, un razonamiento mental. Versículo 5, todos juntos. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren, hasta se acordó de la ley de Moisés. David, cuando miraba sus pecados en sí mismo, ¿qué decía? Soy el rey, nadie me ha descubierto, yo estoy bien. Pero cuando los mismos pecados de David se proyectan en otra persona, ¿qué pasa con David? Se enoja, le entra el celo de Dios, él dice: qué injusticia tan fea, ese hombre debe morir. Y así somos nosotros, hermanos. Por eso la nutesis es importante, porque podemos transmitir lo que se conoce en consejería como la proyección de la personalidad. Llevamos la personalidad del individuo pecaminoso o que está pecando hacia otro individuo externo, y así él puede entender y razonar su pecado. Lo que tenemos al final es arrepentimiento de David, enseñanza, entrenamiento, y su vida va a cambiar, aunque las consecuencias van a seguir, obviamente. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Juan 4, es la confrontación que Cristo hace con la mujer samaritana. Esta es una mujer que no quiere ser confrontada por nadie. Ella se siente la víctima. Ella piensa que todo el mundo la rechaza por ser mujer, por ser adúltera, porque es samaritana. Ella se siente la víctima de la sociedad. Así que no le importa ir a sacar agua cuando está el sol a todo lo que da, porque lo que ella quiere es sacar agua cuando nadie está en el pozo, que así nadie la moleste, nadie la critique. Pero de repente se le aparece un judío, un rabino llamado Jesús de Nazaret. Y este rabino o este judío le dice: dame de beber. ¿Se acuerdan de la historia? La mujer como que no entiende por qué le está haciendo plática, si se supone que es mujer y aparte es samaritana y él es judío. Cristo le empieza a hablar de su necesidad, una necesidad que Cristo empieza a transmitir a través de lo que tienen en común, la sed y el agua. Y cuando la mujer como que entiende que esta agua le va a quitar la sed y que nunca más tiene que ir a ese lugar incómodo donde están las otras mujeres que la critican por ser adúltera, en el capítulo 4, ven por favor el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Quiere tomar el agua, está dispuesta a recibir el agua que el Señor le va a dar. Jesús le dijo, verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿La ofendió? No, ¿verdad? Solamente le dijo: mira, sí te doy el agua, pero busca a tu marido y tráemelo para que los dos puedan tomar de esa agua. ¿Qué es lo que pasó por la mente de la mujer? Sin que Cristo la ofendiera ni la confrontara directamente, la mujer empezó a razonar. Yo no tengo marido. A ver, 1, 2, 5 maridos he tenido. Con el que ahorita estoy, pues no es mi marido. Con el que estoy ahorita es mi amante, es mi novio. Creo que sí estoy mal. ¿Y qué dice el versículo 17? Respondió la mujer y dijo, de manera muy evasiva, dijo:
no tengo marido. Y ahí cortó la charla. Entonces Cristo en ese momento la confronta de manera más directa. Pero antes de eso ya se produjo una nutesis, una reflexión mental. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Jesucristo, hermanos, es el mejor ejemplo de confrontación. Cristo tenía autoridad, Cristo tenía amor y Cristo tenía sabiduría. Muchas veces llegaron a confrontarlo a él o a tentarle y le decían: maestro, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué respondía el Señor? Respondía nutéticamente: ¿qué dice la moneda? ¿De quién es la inscripción? ¿Respondía o daba otra pregunta? Otra pregunta. Y esa pregunta permite reflexión mental, nutesis. Bueno, pues la moneda es del César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César. Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice que amarás a Dios. Ven cómo las personas ya no lograban tentarlo porque el Señor era nutético. En la interacción como hermanos siempre tenemos que ser nutéticos, porque a veces hay interacciones que son malignas y dañinas, pero tenemos que ser amorosos y sabios como el Señor. Inciso B. Ya son las 12, pero voy a tratar de avanzar lo que más se pueda. Nos vamos a quedar en este inciso, ¿sale? Y la próxima clase voy a avanzar más. Inciso B. La confrontación tiene que tener como fin la restauración del miembro caído. Hay hermanos que a veces dicen: ¿sabes qué? Este hermano ha estado viviendo mal, vamos a confrontarlo. ¿Cómo ves? Sale. Pero a veces le preguntamos: ¿y le has dedicado ya tiempo a la restauración de este personaje? Previo a esta confrontación o a la caída de esta persona, ¿tú le has invertido tiempo, discipulado, oración? ¿Te has puesto en sus zapatos? ¿No? Entonces, hermanos, cuando esto no pasa, debemos reflexionar si realmente estamos listos para confrontar. Porque para la iglesia muchas veces es fácil cumplir con protocolos, pero no pensar en los seres humanos como individuos pecadores como nosotros. Cristo no solamente confrontaba a las personas nutéticamente, Cristo también buscaba su restauración y les daba un seguimiento. Gálatas 6, verso 1. Con ese versículo terminamos y la siguiente semana seguimos con este tema. Buscamos Gálatas 6:1, por favor. De seguro que se lo saben de memoria, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Miren, ¿todos pueden confrontar? ¿Todos los hermanos pueden confrontar, hermanos? ¿No? ¿Quiénes? Los maduros. Los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que están guiados por el Espíritu de Dios, los que se someten a Dios. No todos pueden confrontar. Ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restáurenle. Imaginen que el hermano es como una construcción que se derrumbó y ustedes son como albañiles que tienen que ir construyendo otra vez esa casa. Cuando lo confronten tienen que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con humildad. Tienen que ser humildes, tienen que ser mansos. Yo estoy en contra de esas predicaciones donde los pastores toman el púlpito para señalar pecados personales y no tienen el valor de hablar con el hermano o la hermana que está fallando. Eso es cobardía, hermanos, y no debemos hacer eso. Debemos aprender a confrontar restaurando y con humildad. Dice el verso: restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ponte en sus zapatos también, porque tú eres igual y puedes fallar. ¿Cómo termina diciendo? No sea que tú también seas tentado. La próxima semana terminamos, hermanos, ¿sale? Porque ya estamos a raya. ¿Alguien tiene algún comentario o una pregunta? Tenemos 1 o 2 minutos, con toda confianza. Bueno, tenemos 10 minutitos para reposar. Le doy la bienvenida a las personas que nos visitan, aunque en unos minutos más se les dará la bienvenida de manera oficial. Dios les bendiga, hermanos. Allá atrás tenemos cafecito. Si gustan un café, allá atrás, ¿sale? Se los invitamos. Nuestro hermano Rosendo, si alguien quiere apoyarle con el yogur, la gelatina que nos trae, ahí está, ¿sale? Y las frituras. Dios les bendiga, hermanos.